Bueno, está a punto de cumplir 90 años. Hablamos del expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, que sigue siendo un referente dentro del Partido Colorado, pero en todo el sistema político. Vamos a recibirlo esta mañana con mucho gusto aquí en el programa. Buen día. Bueno, encantado, sí. Acá estamos. Son los 90 cumplidos, ¿no? Porque no te olvides que cuando celebramos el primer año, porque ya lo pasamos. Claro, habitual. De modo que, por eso ahora, algunos me preguntaban, porque el partido va a hacer una celebración ahora el 16, que es abierta. Sí, eso le voy a decir, va a ser pública. Va a ser pública y le dije sí, pero nada de discursos aburridos, ¿no? Porque si no al final terminamos con... Si es un cumpleaños, es un cumpleaños. Es un cumpleaños. Así que va a ser un cumpleaños breve y corto. Y bueno, el presidente me dijo que iba a estar, así que vamos a estar un poquito más allá de la cosa. Y mirando, bueno, a veces me parece mentira cuando uno dice 90 años, ¿no? Si a la edad de ustedes me hubieran dicho cuando tenga 90, la risa se hubiera sentido de Buenos Aires. Sin embargo, acá estamos. Sanguinetti, ya metiéndonos... Somos todos hijos de la ciencia y de la buena conducta. Tal cual. Sí, eso Ya yendo a temas de actualidad, Sanguinetti, ¿qué nota le pondría al gobierno de Yamandú Orsi en estos primeros meses de gestión? Mira, yo creo que una cosa es la figura del presidente como opinión pública, otra cosa es el gobierno como marcha de las cosas. El presidente ratifica, digamos, lo que conocemos. Es un administrador, no nos olvidemos que tiene 10 años de la Intendencia de Canelones y antes la Secretaría de la Intendencia de Canelones, yo lo conocí cuando era secretario de la Intendencia, y ratifica lo que es su característica de siempre. Yo lo escribí antes, no le pidan a Orsi lo que no es Orsi. Orsi es un administrador que va caso a caso y punto a punto y va a ir resolviendo las situaciones de ese modo. Y creo que en ese sentido lo entendemos y todo el mundo además reconoce la empatía que tiene, digamos, con el uruguayo promedio. Lo entendemos. Todo el mundo siente que tal. Ahora, uno dice, bueno, pero ¿y el gobierno? ¿Y el liderazgo del gobierno? Bueno, hay gobiernos en que la articulación del gobierno es el protagonismo personal, Milei. Hay otros gobiernos en los que el presidente asume un rol más coordinador. Son todos distintos. ¿La calle en este fue caso, más como Milei? Por ejemplo, la estabilidad del país la mantiene a través de un equipo económico sólido, ¿no? O sea, esa es una opción del presidente. Dijo, le voy a dar a un equipo económico que no estaría, digamos, en la sintonía de lo que es el discurso frentista más habitual, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque es consciente de los equilibrios. Y allí le pesa los 10 años de administración. Él es un administrador, no es un ideólogo frentista, digamos así, por decirlo de un modo simplista, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que por eso mismo mantiene una buena imagen pública, un muy buen diálogo político. No hablo por lo personal porque tengo amistad con él, pero creo que tiene un muy buen diálogo político y eso es un activo. Un activo que es el que destaca al país, porque es lo que todo el mundo dice del Uruguay. Entonces, hay por un lado una política económica sólida que es continuidad de lo que se ha venido ocurriendo. Luego hay, sí, el tema acuciante de la seguridad, en el cual nadie tiene un éxito pleno. Son todos fracasos relativos o éxitos relativos. Y este gobierno, bueno, lo está enfrentando de un modo que es difícil opinar. Ayer hizo la presentación y veremos cómo funciona todo eso. Y todos tenemos que acompañar, porque el tema delictivo está complejo en el mundo. Luego tenemos otros aspectos que hacen para mí, a la perspectiva de futuro, ¿qué es lo que más me preocupa a mí? Que es la educación. Que en la educación hay allí
un tema serio. Tengo viejas disputas con la visión que tiene, por ejemplo, la Federación de Profesores. No la tengo yo, ¿no? Mi colega Mujica dijo la cosa más terrible de todos ellos. Porque son conservadores, porque no entienden que el mundo cambió, está cambiando, va a seguir cambiando. Estamos en tiempos de inteligencia artificial. Creo que se está errando ahora también con imaginar un nuevo ente autónomo, Universidad de la Educación. Lo explico simplemente porque me parece que es un tema de lógica. Cuando nosotros creamos lo que hoy se llama Codicen fue en el año 72. Ustedes no eran nacidas. No. Entonces, era muy difícil lograr que se entendiera que la educación es un continuo, que no son compartimentitos, ¿no? La escuela, el liceo, muy bien. Se logró tener una autoridad común. Me dijeron de todo. ¿Cómo se va a eliminar la sagrada autonomía de primaria o de secundaria? A partir de allí, nunca más nadie cambió la autoridad. Al revés, todo ha sido fortalecer la autoridad del órgano rector de la educación, que es a su vez el que tiene en su órbita la formación docente, magisterial o profesional, y que incluso se fue a un paso en el gobierno pasado al darle la calidad universitaria tantas veces reclamada por secundaria. Ahora se habla de crear un ente autónomo que va a formar los profesores. Los profesores que ese ente autónomo piensa que precisa este otro ente autónomo que es el que va a prestar el servicio. Vamos a entrar de nuevo en dos visiones contradictorias, porque esto van a formar profesores o maestros en su idea que no va necesariamente a coincidir con lo de el Codicen, que es el que presta el servicio. Creo que por ahí vamos equivocándonos. Presidente, ahora vamos a recorrer otros tópicos de interés para el país, pero quería consultarle ahí quienes dicen desde las filas de oposición que quien manda en Torre Ejecutiva no es Yamandu Orsi, que es Alejandro Sánchez, que es Díaz. Usted, que estuvo en ese lugar, en esa silla, ¿entiende que eso le está pasando al presidente, que él no toma las decisiones, él no toma la rienda del asunto? Mire, yo creo que no es así. Yo creo que las decisiones las toma el presidente. Ahora, que es un hombre de equipo, sí, es un hombre de equipo, trabaja con equipo y se nota que trabaja con equipo. Es su característica. Por eso digo, hay que asumir que los liderazgos son todos distintos. Usted mire en el Frente, mire en el Partido Colorado, mire en el Partido Nacional. Los liderazgos han sido todos distintos. No era lo mismo Jorge Valle que Sanguinetti, por ejemplo. Ni era lo mismo Vázquez que Mujica, ¿no? Mujica gobernaba, y yo no sé. ¿Alguien lo veía tomar medidas? No, lo veíamos hablar, comunicarse, y el gobierno iba transitando a través de un equipo que funcionaba. Bueno, entonces, yo no creo esto, y creo que es un error, además, de la oposición, a veces, o de algunos líderes opositores, el estar en ese cuestionamiento personal, que está claro que no encaja a su vez con la imagen que todos tenemos del presidente. Presidente, entonces, le quiero preguntar por la interna de su partido, y en especial por un tema particular que se ha instalado ahora en la discusión política, que es la situación del secretario general del Partido Colorado. Si violó o no violó la Constitución, el 124 de la Constitución. Hay un par de informes jurídicos. Ayer el Frente Amplio se hizo carne de esos informes diciendo que claramente Ojeda violó la Constitución y que tendría que renunciar al Senado de la República. Usted, conocedor de estos asuntos, ¿qué opinión tiene? ¿Ha conversado con Ojeda? Vamos a sacarlo de claramente. Para empezar, digamos. No, varias cosas. A ver. Bueno, lo de Ojeda es así. Hay una colisión de derechos. Sí. Es decir, hay la libertad del ejercicio de la profesión. Y luego hay una limitación. Se dice que no puede tramitar asuntos ante los servicios descentralizados. Exacto. Es una vieja norma del año 34 que refería a los servicios descentralizados. Claro. Eran servicios industriales y comerciales del Estado,
que lo que se quería imponer era el tratar de preservar de los conflictos de intereses. Acá no hay un conflicto de intereses, hay un ejercicio de la profesión ante un organismo que no era servicio descentralizado, que nunca lo fue y que no encaja en ese concepto. Entonces, por lo menos admitamos la duda. Y en la duda nadie puede estar pensando en quitarle un mandato decidido popularmente, nada menos el fuero parlamentario, por lo que pudiera ser una duda con relación a un episodio en el cual firmó un escrito pidiendo la reapertura de un expediente. Claro, entonces, yo diría que por lo menos acepten el beneficio de la duda. ¿Es exagerado el planteo del Frente Amplio? No, el planteo de ayer es un disparate, lo que digo para que es verdad. Dice, si la Constitución le pide 2/3 para percibir a un senador, no puede ser que por simple mayoría automáticamente lo eche, porque no encaja con el sistema constitucional. Entonces, naturalmente, esto se politiza, esto se partidiza, y entonces la discusión se contamina. Pero vuelvo a decir, no tiene nada que ver con el otro episodio que se discutió hace poco de los médicos, porque ahí había colisión de interés. Acá no hay colisión de interés. Claro, pero más allá de si exagera o no exagera el Frente Amplio con su reacción, ¿se equivocó Ojeda? ¿Debería haber sido más cuidadoso? Mire, yo diría que puede haber sido imprevisión, que no pensó que esa situación pudiera ocurrir, porque él no está diciendo quiero seguir haciendo lo mismo. Es un episodio igual. Mi impresión es esa. Claro, pero la ciudadanía, me imagino, ¿no? Quienes vieron todo el tema danza, que es bien distinto, ¿no? Usted lo marcaba. La ciudadanía sabe a cuántos kilómetros está de eso. A 150. Tiene otros problemas bien importantes. A 150. Pero de todos modos vio en este programa... No, pero digo, porque no estamos acá de alguien que viola la Constitución deliberadamente o que tiene un conflicto de interés. Estamos hablando de, en el fondo, un tecnicismo jurídico. Claro, pero la ciudadanía va a decir, bueno, la oposición que fue tan purista con la Constitución, exigiendo la renuncia, bueno, no lo es tanto para cuando tiene que mirar para adentro. Bueno, son cosas distintas, porque allá había un caso claro de colisión de intereses. Claro, de alguien que estaba ejerciendo una función pública que era incompatible hasta en el horario, digamos así, con la posibilidad de ejercer esa otra profesión, siendo además que eran servicios que se contratan, digamos, desde el Estado. Entonces, y en este es un caso, tema ¿por distinto. qué no es tan claro? Este no es el caso. Este no es el caso. Creo que es un caso que naturalmente, bueno, tendrá que resolverse y otra cosa. Sería gravísimo, a mi juicio sería gravísimo que por una situación que, en todo caso, reconózcanme que no es un caso de intencionalidad flagrante de violar la Constitución, ni de que es un caso de colisión de intereses, de que por esa circunstancia alguien que es parlamentario y que a su vez es secretario general de un partido, se le pudiera quitar el mandato. ¿Debería salir a hablar de eso, Ojeda? Decir, bueno, acá, ¿debería salir públicamente Ojeda a hacer referencia a esto? Y decir, bueno, acá no hubo una intención, tal vez hubo una equivocación, pero no hay una intención deliberada. Sí. No hablaba hasta ahora, yo estuve con él ahora, pero no, anoche, pero no hablé de este tema. No hablé de este tema. Pero a mí me parece importante que el Senado, el cuerpo, lo resuelva y listo. Es una picardía del Frente Amplio esto, es una picardía política del Frente Amplio. Yo no sé si es una picardía, estamos todos en la vida política expuestos siempre a ese tipo de cuestionamiento personal, que cuando alguien tiene un tropezón, bueno, el adversario lo empuja. Pero para mí no es un caso en el cual uno pueda hablar, vuelvo a decir, no es un tema ni de colisión de intereses, ni de violación abierta de la Constitución, ni de violación deliberada, ni mucho menos. ¿Puede ser esta, presidente, una prueba interesante para la coalición republicana, aglutinarse en defensa, en este caso de Ojeda, preparando lo que puede llegar a ser a futuro en el 29... una comparecencia en forma conjunta bajo determinado paraguas que vaya uno a saber cuál sea? Yo creo que no tenemos que confundir las cosas. Este es un episodio que tiene que resolverse en el terreno de los derechos, vuelvo a decir.
y acá hay entre una colisión entre dos libertades, predominan las libertades. Entonces, no es más que eso. Yo no le veo consecuencias hacia otras cosas. Lo de la coalición republicana es un enfoque distinto que ya veremos. Una cosa es el enfoque político, otra cosa es el enfoque electoral. Cuando digo enfoque político, creo que la coalición, como coalición, va a persistir, como ha persistido la coalición Frente Amplio, que no se sabía en el año 71 si iba a persistir. La prueba está como la mayoría interna del Frente fue cambiando con los años, ¿no? Hoy, en teoría, es el MPP, en teoría, pero no sabemos muy bien lo que es el MPP. Es diverso el MPP dentro del MPP. Desaparecido Mujica, es un universo poco definido, digamos así. No es el Partido Comunista, que sabemos lo que es, y que allí está, y sigue estando, ¿no? Bueno, entonces, yo diría, la coalición republicana va a seguir funcionando en la medida en que hay una visión parecida en cuanto a la democracia liberal, a la economía de mercado, que se distingue de una coalición llamada de izquierda, en el cual la visión de la democracia liberal y de la economía de mercado es distinta. Eso me parece que por ahí vamos, con todos los matices del caso en ambos lados, en ambos lados, ¿no? Porque quizás en el Frente las distancias sean aún mayores, ¿no? Porque entre lo que es O'Donnell y lo que es Castillo hay un océano de distancia en cuanto a pensamiento, ¿no? Porque siempre se habla de ultraderecha. Y yo digo, y alguien que hoy, en el día de hoy, el comunista, uno dice que es otra izquierda. ¿Qué es eso? ¿No? Usted dijo que la izquierda uruguaya ha perdido el sentido, digamos. Tiene una crisis de sentido. ¿Es por eso? La izquierda se suponía que era la izquierda marxista. Ese fue el paradigma de la izquierda, ¿no? Desde la revolución del 17 en Rusia. Ahora, hoy, si miramos en la perspectiva histórica, fracasó en las tres variantes que tuvo en Rusia a lo largo de la historia, ¿no? Lenin, Trotsky, etcétera. Yugoslavia con la otra visión de Tito, Rumania, etcétera. Y hoy tenemos el caso de Cuba. Cuba que encendió de pasión, ¿no? Que fue el gran debate, digamos, de mi generación. ¿No? Cuando la izquierda decía, ¿de qué valen las democracias formales de las constituciones burguesas cuando hay pobreza y desigualdad? Bueno, hoy la izquierda, en términos generales, se ha resignado a la democracia liberal, aunque no crea la mitad de ellos, porque por algo les cuesta tanto condenar a las dictaduras de izquierda, que se supone que son de izquierda. Porque uno dice, oye, ¿qué es izquierda hoy? Cuba. Pobre Cuba, es una catástrofe de la idea comunista, justamente. Incluso una catástrofe. Dentro del barrio las izquierdas son bien distintas, ¿no? En el barrio de Uruguay, Argentina, Brasil. Sí, considerar izquierda el kirchnerismo, por ejemplo. Presidente, quería consultarle de otro tema de actualidad. El presidente Yamandu Orsi confirmó que en junio mantuvo una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia para consultar cómo debía proceder sobre el estado de salud de varios de los presos que están en la cárcel de Domingo Arena. El trascendido fue que él estaba preocupado, después él lo aclaró. ¿Cómo observa usted esta situación? Mire, vamos a entendernos. La justicia es la que sentencia. El Poder Ejecutivo es el que cuida a los presos. De modo que eso es responsabilidad del gobierno y no del Poder Judicial. Es responsabilidad del presidente. Si acá dentro de una cárcel ocurre cualquier cosa, como lo vemos todos los días en las cárceles comunes, miramos al gobierno, no miramos al juez. Quiere decir que es natural que el presidente sienta esa responsabilidad. En el caso, y acá voy a una opinión personal, creo que así como hay presos y situaciones que todos sabemos de gente que cometió delitos, también la mayoría es gente que no lo cometió. Y lo digo
No quiero nombrar un caso específico para no contaminarlo políticamente, pero a mí me constan casos en los cuales es aberrante la prisión. ¿Pero usted habla de los presos Domingo Arena o presos comunes? Pero perdón. ¿Usted habla de los presos Domingo Arena o presos comunes? Sí, el Domingo Arena. Hablo de alguno de ellos, no digo de todos. Vuelvo a decir. Están presos injustamente. Conozco la situación de muchos que realmente creo que cometieron en su tiempo delitos, todos. No vuelvo a retrotraerme a la discusión anterior, porque la voluntad del país fue amnistiar, esa fue la voluntad del Uruguay, del pueblo uruguayo, pero bueno, las circunstancias corrieron por otro lado y por eso hay procesamientos y presos. Vuelvo a decir, ahí hay presos por haber trasladado un preso de un lugar al otro. Y entonces, como la detención es ilícita, entonces es un secuestrador. Estas son barbaridades que han ocurrido y que están ocurriendo. ¿Y de acuerdo pero ahora vamos al otro tema, que hay que entender. ¿Qué es la prisión? ¿No? Entonces, un preso que tiene más de 70 años, que no representa ningún riesgo para la sociedad, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la prisión? Ni siquiera de la prisión domiciliaria. ¿Deberían ser liberados por razones humanitarias? Depende de cada caso, no es al barrer. Nunca las cosas pueden ser al barrer en este terreno. Y vuelvo a decir, así como todos quienes han mirado el tema históricamente, sabemos que hay 3 o 4 oficiales vinculados. La mayoría se murió, ¿no? De los vinculados a las peores etapas de la represión. Hay muchos otros que no tienen nada que ver con ellos. Son casos discutibles, pero por lo sí menos. Considera que hay que revisar caso a caso, entonces. No, yo creo que sí. Pero además, ¿qué sentido tiene hoy de repente alguien que está procesado por, vuelvo a decir, por haber trasladado a un preso? Pero, entonces, salvo que pensemos que la prisión es un instrumento de mortificación. La prisión es un instrumento de prevención de la sociedad frente a la peligrosidad de alguien. Hay presos comunes que la están pasando mal en cárceles uruguayas que son realmente complejas. ¿Perdón? Que hay presos comunes que la están pasando realmente mal en condiciones infrahumanas. Está bien. Sí, bueno, pero en cárceles comunes. Una cosa no excluye la otra. No son falsas oposiciones, son temas delicados. Y yo creo que hace bien el presidente en preocuparse, porque creo, sí, y aquí lo creo, que creo que no ser más, digamos, humano con las prisiones domiciliarias, y eso lo estamos pensando también para los presos comunes, en el cual la preocupación es cómo se hace para rehabilitar. Ahora, no es el caso. Estos no son personas a rehabilitar. Son oficiales, son gente formada, son gente hoy jubilada, son gente vieja que no tiene ningún sentido. Bien. Ningún sentido que no estén en la casa. Presidente, la mayoría, yo no digo todos, porque vuelvo a decir, esto no es al barrer. Bien. Ni todos son buenos ni todos son malos. Claro. Estamos llegando al final, nos quedan poquititos minutos. Le quiero preguntar lo siguiente, con un O'Donnell firme, logrando ese 2% aproximadamente de crecimiento que quiere, y con una seguridad lograda a nivel de política de Estado, si se quiere, con este plan que presentó Negro o que va a presentar el año que viene, ¿va a ser difícil desbancar al frente en el 29? Mire, estamos tan lejos. Si algo la historia dice, y cuando uno está en el gobierno, cuando suena el teléfono, es porque el tema no se pudo resolver, ¿no? Suena acá. Yo me acuerdo que cuando salí del gobierno me decían, ¿cómo se siente hoy? Digo, cambié. El teléfono lo oigo acá, antes lo oía acá. Porque cada vez que uno lo llama es por una cosa. Entonces, nadie sabe qué es lo que puede estar pasando. Mire el mundo que estamos viviendo. Usted iba a pensar en algún momento que el campeón de la libertad comercial iba a ser China y Estados Unidos el campeón del proteccionismo. O que los antisemitas, que antes eran la extrema derecha, ahora son la extrema izquierda. Es decir, ¿cuánto ha cambiado, o cuánto está cambiando este mundo imprevisible, a su vez, con un liderazgo de Estados Unidos muy particular, muy personalizado,
que se ejecuta a veces hasta con arbitrariedad, digamos así. Entonces, nadie tiene comprado el futuro. Naturalmente, deseo que el Frente logre mantener la estabilidad, pese a todo lo que adentro del Frente están deseando que ocurra lo contrario. ¿Por? Y el mayor problema lo tiene el Frente con el sindicalismo. Porque así como hay un sindicalismo, llamémosle normal, hay sindicatos suicidas. El de secundaria es suicida. Pero seguro, como las víctimas lo vamos a saber dentro de 20 años, no pasa nada. Los de Conaprole son suicidas. Están desesperados por ver cómo funden a Conaprole. Han logrado fundir al resto ya, imponiéndole a Conaprole condiciones que no pueden cumplir el resto. Y los del puerto ni hablemos, todo lo relativo al puerto, empezando por lo de la pesca. El Uruguay no puede tener una industria de la pesca porque hay un sindicato que resolvió que no lo va a tener, porque esa es la realidad. Ese es el mayor déficit que tiene, porque vamos a entendernos. El Uruguay está en la trampa del ingreso medio, lo que hablaba tanto Pascal. Es decir, hemos ascendido económica y socialmente hasta un punto en que tenemos hoy que seguir modificando nuestra matriz productiva. Y así como un día modificamos la matriz, para poner un ejemplo que todos entendemos, en la forestación, y logramos que los productos forestales valgan tanto como la carne, hoy tenemos que desarrollar no solo una explosión agrícola, sino también una explosión digital. Entonces, el país tiene que encarar eso. Y de eso dependerá o no el que en estos 5 años el Uruguay esté manteniendo la situación que tiene. Cuando además todos sabemos que esa trampa nos ha llevado a que seamos caros. Porque no es que haya atraso cambiario en el sentido histórico, porque ¿cuánto hace que el Banco Central no interviene en el mercado? El dólar vale lo que vale. Además, está pasando en el mundo. Pero está claro que nuestros costos internos son elevados. Sanguinetti, y eso requiere aprietes que no integran la idiosincrasia ni la ideología de la mayoría de ese mundo que importa mucho en el frente y que puede llevarlo, sí, a ese cuello de botella que ya veremos. Pero todo eso está por delante. Nos quedaron muchos temas para preguntarle, pero no tenemos más tiempo. Estamos ahí. Un placer haberlo recibido. Y a celebrar los 90. Y a celebrar los 90. Celebramos los 90 ahora el otro martes. El 17. La gente dice, ¿cómo llega a los 90 de esta manera? Mañana me voy a Córdoba. Es verdad. Sí, va a recibir el premio honoris Mañana causa. me voy a Córdoba, pues me doctoran por allá, lo cual es muy halagüeño para que es la más vieja universidad de la región. Bien. Es una Muy bien. universidad de 1600. Felicitaciones. Así que bueno, el viernes vuelvo y bueno. Muchas y gracias. la otra semana entonces celebraremos los 90.